Mi nombre es Diego Alejandro Toón, soy el responsable de Interservicios para Colombia y hoy nos complace presentarles a ustedes todo el tema de nómina electrónica que estamos implementando en Colombia. Aprenderemos hoy lo que es todos los requerimientos legales con nuestra gerente de producto Luis Alvarado y posteriormente miraremos cómo desde Interservicios y Arrendazop hemos adaptado nuestro software para que podamos cumplir con todos nuestros clientes con el requisito que nos exige hoy la DIAN. Nuevamente bienvenidos. La dinámica que realizaremos es, vamos a hacer las presentaciones que duran alrededor de 20 minutos cada una y al final extenderemos una sección de 20 minutos de preguntas. Les agradecemos a todos ustedes que vayan anotando las preguntas en el chat o que las tengan ahí a la mano para que al final las podamos resolver. Luisa, es todo tuyo el escenario. Muchas gracias. Buenos días. Primero que todo, muchas gracias por asistir a nuestro webinar. Mi nombre es Luis Alvarado, soy gerente de productos de Arrendazop. En el día de hoy les vamos a hablar acerca de nómina electrónica. En la agenda vamos a tratar, primero, aspectos legales de nómina electrónica, segundo, calendario de implementación, tercero, contenido del documento soporte de nómina electrónica y cuatro, flujo del proceso. Antes de iniciar con la nómina electrónica, todos nos debemos hacer una pregunta. ¿Qué necesito para emitir nómina electrónica? Primero, contar con empleados bajo un contrato laboral según las resoluciones y normas en Colombia. Y segundo, tener implementada la emisión de facturación electrónica. ¿Por qué? Al momento de nosotros decidir emitir nómina electrónica, si no contamos con la implementación de facturación electrónica, la DIAN no nos va a permitir habilitarnos para emitir nómina electrónica. Los aspectos legales de nómina electrónica son, primero, la nómina electrónica está regulada bajo la norma 0013 del 11 de febrero del 2021, emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN. En esta norma, lo que hace es reemplazar cómo actualmente estamos emitiendo la nómina a nuestros empleados. ¿Qué significa? Va a reemplazar la nómina que actualmente nosotros emitimos, ya sea mediante un software para que ese soporte pueda llegar a la DIAN. ¿Qué es el documento de nómina electrónica entonces? Es un documento de soporte que nosotros como empresas vamos a emitir a la DIAN y es aquel derivado de los pagos o abonos generados a partir de una relación laboral, es decir, que estén consignados bajo un contrato laboral de acuerdo a las normas laborales en Colombia. La nómina electrónica está compuesta por un XML más un PDF. ¿Qué personas entonces estamos obligados a emitir nómina electrónica? Todos aquellos que quieran soportar costos y gastos en renta a través de la nómina electrónica lo pueden hacer, ¿cierto? Es decir, todas aquellas personas que declaren renta y deseen deducir al presentar la renta los costos y gastos a partir de los pagos o abonos generados a partir de una relación laboral. Entonces, ¿qué tipos de contratos se deben soportar bajo nómina electrónica? Los contratos son el de término fijo, término indefinido, obra o labor, aprendizaje, prácticas o pasantías. El único contrato que no hace parte de soporte bajo nómina electrónica es el contrato de prestación de servicio. ¿Cuál es la periodicidad de emisión de la nómina electrónica? Independientemente de los periodos que nosotros tengamos establecidos en nuestra empresa para emitir la nómina, ya sea semanal, decenal, quincenal, catorcenal o mensual, nosotros a la DIAN le vamos a emitir un documento consolidado mensual los 10 primeros días de calendario siguiente después de haber emitido la nómina. ¿Qué significa? Que si yo en el mes de agosto como empresa tengo definido que emito la nómina los 15 y los 30, yo los primeros 10 días del mes de septiembre voy a emitir un documento consolidado a la DIAN reuniendo todos los valores que yo le pagué a mis empleados durante esas 2 quincenas. ¿Qué pasa cuando yo como empresa de pronto no adicioné un valor o una incapacidad o me quedó mal diligenciada la nómina?
yo voy a la DIAN y registro una anulación o un ajuste de nómina electrónica, así como funciona con la facturación electrónica. Cuando nosotros tenemos facturación electrónica y de pronto generamos una factura con un valor erróneo o un valor no correspondiente, nosotros generamos una nota de crédito. Con la nómina nosotros vamos a generar un documento de ajuste que va a ir a la DIAN y nos va a permitir realizar los ajustes correspondientes a la nómina que nosotros hayamos generado irregular o mal. El calendario de implementación de nómina electrónica está emitido a través de grupos y se define a partir del número de los trabajadores que nosotros tengamos en nuestra empresa. Las fechas de inicio de habilitación del servicio informático de nómina electrónica están a partir del 18 de agosto, pero actualmente la DIAN está presentando algunos retrasos en esas habilitaciones en cuanto a los proveedores y lo más probable es que la DIAN emita una nueva resolución en la cual amplíe esas fechas, pero hasta el momento la DIAN no se ha notificado. La fecha máxima para iniciar con la generación o transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica y de las notas de ajuste del documento están dadas a partir de unos rangos de acuerdo al número de empleados que nosotros como empresa tengamos dispuesto bajo un contrato laboral estipulado según las normas colombianas. Si yo tengo más de 250 empleados, tengo que empezar a partir nómina electrónica a partir del 1 de septiembre. Si tengo entre 101 trabajadores y 250 trabajadores, voy a empezar a emitir nómina electrónica a partir del 1 de octubre. Si tengo entre 11 trabajadores y 100 trabajadores, debo, según la DIAN, empezar a emitir nómina electrónica a partir del 1 de noviembre. Y si cuento con un trabajador y 10 trabajadores, tengo que empezar a emitir nómina electrónica a partir del 1 de diciembre. ¿Qué debe contener el documento soporte de nómina electrónica según la resolución emitida por la DIAN? Debe estar denominado expresamente como documento soporte de pago de nómina electrónica en la parte superior del documento. Debe contener el nombre o razón social y número de identificación tributaria NIT de la persona que emite la nómina electrónica, es decir, el empleador. Debe contener los apellidos y nombres y número de identificación del beneficiario de pago, es decir, nuestro empleado. Debe contener el código único de documento soporte de pago nómina electrónica CUNE, que este lo emite la DIAN y se diferencia de facturación electrónica porque el de facturación electrónica es un CUF. El sistema debe contener también un sistema interno de numeración consecutiva asignado por el sujeto obligado. Debe contener el medio de pago, debe contener el contenido y valores de los conceptos que corresponden al valor de vengado de nómina, debe contener igualmente los valores y conceptos correspondientes a los valores deducidos de nómina, como salud, como pensión, si tienen algún crédito o alguna que le haya realizado la empresa. Se debe contener la diferencia entre el valor de vengado y de la nómina menos el valor total deducido de nómina, es decir, el neto bruto que como tal nosotros le vamos a consignar a la persona que está laborando con nosotros o le vamos a pagar independientemente de los medios que manejen. Debe contener la fecha y hora de generación del documento soporte de nómina electrónica, debe contener la firma digital del sujeto obligado y debe contener los apellidos, nombre o razón social del NIT del proveedor tecnológico y la identificación del software con el cual nosotros estemos trabajando. Para ser más específico, el contenido del documento de soporte de nómina electrónica va a ir expreso un periodo. En ese periodo nosotros debemos adicionar la fecha de ingreso del trabajador, la fecha de retiro, la fecha de liquidación inicio y la fecha de liquidación fin. Esto quiere decir el periodo que yo le estoy pagando a esta persona, el tiempo laborado y la fecha de generación. En cuanto al empleador, ¿qué datos debe contener? Debe contener la razón social, el primer apellido, el segundo apellido, el primer nombre, otros nombres, NIT, país, departamento, municipio o ciudad y la dirección del empleador. Del trabajador debe contener el tipo de trabajador, tipo de documento, número de documento,
primer apellido, segundo apellido, primer nombre, lugar de trabajo, país o departamento, dirección, salario, tipo de contrato y el sueldo que tiene ese trabajador. Adicionalmente, en cuanto a la forma de pago, debe contener cómo le estoy pagando al trabajador, si es en efectivo o consignación, qué método estoy utilizando, qué tipo de banco es, ya sea Bancolombia, Banco Caja Social, qué tipo de cuenta es, si es de ahorro o corriente, el número de la cuenta y la fecha en la cual yo le realicé el pago a mi empleado. En cuanto a devengados, debe incluir el auxilio de transporte, las horas extras, las vacaciones, primas, cesantías, licencias, bonificaciones u otros conceptos de vengados, comisiones o anticipos que se hayan realizado. En cuanto a deducciones, debe contener las deducciones de salud, de pensión, si el empleado pertenece a algún sindicato, cuánto es la deducción que nosotros como empresa estamos relacionando, si el empleado dio lugar a una sanción, si tiene una libranza, si tiene pagos a terceros, si tiene anticipos o si tiene otras deducciones. En cuanto al flujo del proceso de implementación de nómina electrónica, ¿qué debemos hacer? Está compuesto por 3 pasos. Esos pasos son habilitación, transmisión y validación. En cuanto a la habilitación, cada empresa debe ingresar al portal de la DIAN con su usuario y su contraseña y elegir documento soporte de nómina electrónica. Para elegir el documento soporte de nómina electrónica es necesario que ya nosotros como empresa contemos con la facturación electrónica. Segundo, señalar los medios de operación. ¿Qué significa? Yo como empresa puedo tener un software propio o puedo tener un aliado tecnológico. Y tercero, registrar la información del software. Al yo registrar la información del software, el portal de la DIAN me va a arrojar un código de habilitación igualmente como funcionó con la facturación electrónica. En cuanto al paso de transmisión, lo que vamos a realizar es la generación y transmisión de la nómina electrónica. Y ya la DIAN en el paso de validación verificará el documento soporte de nómina electrónica y cuando no haya ningún error y esté bien diligenciado, se le enviará a nuestro empleado. Y hasta aquí llega mi presentación acerca de conceptos básicos de nómina electrónica. Continuará mi compañero Wilder acerca de cómo Arrendazó puede suplir la necesidad de emisión de nómina electrónica. Buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Wilder. Gracias. Voy a compartir pantalla. Me indican por favor si logran visualizar mi pantalla. Alguno que me confirme. Sí, se ve bien. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, en el tema de nómina electrónica vamos a ver como un breve ejemplo de cómo funcionaría dentro del sistema Arrendasoft. Vamos a tomar como base esta nómina. Esta nómina, la fecha de pago es el 30 de julio. La fecha de ingreso del trabajador es el 1 de enero. Esta fecha de ingreso es la fecha de ingreso a la empresa. ¿Y qué rango de nómina vamos a pagar? ¿Cuáles son los devengados? ¿Cuáles son las deducciones? ¿Y cuáles serían los totales a pagar? Dentro del sistema debemos pues obviamente tener Arrendasoft. Vamos a iniciar una sesión con los datos que tengamos ya utilizando el software. Una vez iniciemos la sesión, debemos tener en cuenta que las personas deben estar creados como terceros y deberían tener la categoría empleado. Vamos a buscar el empleado Ferney y vamos a mirar que esté creado como empleado. Vemos que está como empleado y a la vez también como propietario y como inquilino. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a afectar ese tema que tenga varios perfiles dentro del sistema. Ingresamos al módulo de contabilidad y vamos a encontrar en la parte inferior el módulo de nómina electrónica. Una vez ingresemos al módulo de nómina electrónica vamos a encontrar unos filtros y estos filtros nos van a permitir realizar una búsqueda por empleado
y vamos a poder buscar todo lo que tenga que ver con ese empleado, todas las nóminas que se hayan realizado. Adicional, también vamos a poder hacer otros filtros, ya sea por consecutivo, por fecha de pago o por el estado de la nómina como tal, generado o en estado borrado. Para crear una nueva nómina, le damos clic en la parte superior derecha. Acá nos vamos a encontrar un formulario que nos va a solicitar la información requerida para poder generar la nómina electrónica. Tenemos un consecutivo, que esto va a ser de manera automática. Tenemos el tipo de operación. Tenemos la fecha de pago de la nómina. Vemos que una cosa es la fecha de pago de la nómina y otra cosa es el rango de la fecha que se esté pagando. ¿Por qué? Porque si la nómina es, por ejemplo, el 31 de julio y yo estoy pagando la nómina el 30, yo estoy pagando un día antes, entonces el día de pago de la nómina sería diferente. En este caso, el sistema nos va a pedir una fecha de ingreso, la fecha de ingreso del empleado, seleccionamos cuál es la fecha de ingreso, una fecha de retiro, la fecha de retiro no es obligatoria, ya solamente cuando vaya a finalizar el contrato, la fecha de inicio del pago de la nómina, la fecha del fin de pago de la nómina, o sea, el periodo del pago que estamos realizando, y aquí sería el tema de días que se lleva laborando hasta el momento. Estos días se van a calcular de manera automática. Tenemos el tipo de nómina, si es una nómina individual o si va a ser una nómina individual de ajuste. Este sería en el caso de que haya que hacer una corrección sobre la nómina. Seleccionamos el periodo de la nómina, si va a ser semanal, mensual, catorcenal, quincenal. El tipo de moneda, que esto es un campo requerido, entonces hay que colocarlo. Ya viene por defecto. Vamos a seleccionar el empleado sobre el cual vamos a crear la nómina. Recordemos que esta nómina que estamos creando acá es la primera, creando una nómina desde cero. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo duplicar una nómina para no tener que generar toda esta información. Nos pregunta que si desarrolló durante el presente periodo alguna de las actividades del decreto 2090 del 2003. En caso de que aplique, pues habría que seleccionar la opción sí. Si no aplica, pues simplemente selecciona la opción no. Recordemos básicamente que este decreto nos habla si la persona maneja algún tipo de riesgo laboral superior. Por ejemplo, si maneja químicos, si trabaja en minas o este tipo de empresas o realiza este tipo de funciones, ya que eso afecta directamente el tema de pensión y la calificación en los riesgos laborales. Si es un salario integral, tenemos acá cuál es el salario básico del trabajador por contrato. La forma de pago, en este caso sería la forma de pago contado, el medio sobre el cual se va a pagar, en este caso va a ser transferencia electrónica. ¿Cuál es la entidad bancaria? En ese caso solamente si es consignación o si es transferencia electrónica. El número de cuenta, perdón, el tipo de banco, el tipo de cuenta y el número de la cuenta del empleado. Vamos a empezar con los devengados. Acá nos dice la cantidad de horas laboradas durante el periodo, el sueldo laborado por los días. Acá tenemos que hay algo diferente. No es lo mismo el sueldo trabajado por los días o el salario base del trabajador, ya que este salario base es el salario base sobre los días que laboró, ya que si hay una incapacidad o hay unas vacaciones, pues el salario básico en este campo sería sobre los días que laboró en ese periodo. En este caso es el mismo. Acá, ¿cuál es el valor del auxilio de transporte? Si hay algunos viáticos laborales o algunos viáticos no laborales. En el tema de las horas extras, vamos a registrar las horas extras. Debemos indicar cuál es la fecha, cuál es la hora de inicio de las horas extras. Acá tenemos una variación de cada 5 minutos para poder registrar exactamente cuál es el periodo de horas extras que se está pagando.
Te recordemos la fecha y hora de inicio y la fecha y hora de finalización. Indicamos también cuál es la cantidad de horas. Sería hasta las 10, eso cumpliría 4 horas. Indicamos cuál es el valor que se pagó. Y también vamos a indicar cuál es el tipo de horas al que estamos haciendo referencia. El porcentaje con el que se aplica el pago sobre esas horas. Y si vamos a agregar también otras horas extras, ya que pueden ser horas extras nocturnas y también pueden ser horas extras dominicales. Acá ya agregamos unas horas extras diurnas, unas horas extras nocturnas, el porcentaje con el que tiene cada uno. Y acá vamos a agregar unas horas extras dominicanas. Allá agregamos la cantidad de horas extras y tenemos unas vacaciones, fecha de inicio, fecha fin, la cantidad de días de vacaciones y el valor pagado. Si son vacaciones comunes o vacaciones compensadas. En caso de que vayamos a pagar una prima, también indicamos cuál es la cantidad de los días de la prima, el valor pagado por la prima. Si tenemos algún valor pagado por la prima que no corresponda al salario, en el caso de que hagamos pago de cesantías, el porcentaje de cesantías y el valor porcentaje del interés de las cesantías y el valor pagado de los intereses de las cesantías. Si tenemos incapacidades es el mismo proceso, una fecha de inicio, una fecha de fin, una cantidad de días y el valor pagado y adicional el tipo de incapacidad, si es una incapacidad común, profesional o una incapacidad laboral. Si hay algún tipo de licencia, la fecha de inicio, la fecha de fin, igual la cantidad de días, el valor pagado y el tipo de licencia. Si tenemos bonificaciones adicionales, hay dos tipos de bonificaciones, si hacen parte o no hacen parte del salario. En este caso hay una bonificación que no hace parte del salario. Si hay algún auxilio adicional que haga parte o que no haga parte del salario. Si hay algún tipo de compensaciones, un bono de PCTV. Y ya acá también agregamos si hay algún otro tipo de vengados, otro valor a favor que tenga el empleado. En este caso vamos a agregar una comisión. Le agregamos cuál es el valor de la comisión. En este caso son 200.000 pesos. Y así con cada uno de los valores que vayamos a agregar. Si tenemos un valor a pagar o un valor agregado por dotación, por un apoyo de sostenimiento, o si es la cuota correspondiente al teletrabajo, o alguna bonificación adicional que tengamos. Vamos ahora al tema de las deducciones. Acá nos pregunta cuál es el porcentaje de deducción en salud. Sería el 4%. ¿Cuál es el valor? Nos pregunta también el porcentaje en pensión. ¿Cuál es el valor de deducción por pensión? Y tenemos algunas deducciones adicionales. Si está en un fondo solidario, en un fondo de solidaridad pensional. Si está asociado a un sindicato, también agregaríamos el valor y el porcentaje. Si hay alguna sanción o si hay alguna libranza a la que corresponda, en ese caso indicaríamos la descripción y el valor de la libranza que corresponde. Tenemos el tema de otras deducciones. Si es un ahorro de pensión voluntaria, si tiene retención, si hay un valor de ahorro, un aporte a la cooperativa, o en este caso también si hay un valor de embargo fiscal, algún embargo por parte de la fiscalía. En este caso podría ser una pensión alimentaria o algún otro
concepto que sea directamente por parte de la fiscalía. Y en este caso le habrían dos opciones, uno grabar nómina y otro grabar el botón verde sería para enviar a la DIAN y el azul sería para grabarlo como borrador. Si digamos yo empiezo a trabajar en la nómina y no la termino, simplemente después la modifico. De esta manera acá le doy a aceptar y puedo quedarme acá si tengo que hacer alguna modificación. De esa manera crearíamos una nómina desde cero. También tenemos la otra forma. Una vez ya creé la primera nómina, voy a poder crear una nómina con base a esa nómina ya creada. Vamos a mirarla acá. Igual ingresamos al módulo de nómina electrónica. Ingresamos como si fuéramos a crear una nueva nómina. Y ya no vamos a empezar a digitar todos los datos, sino que le vamos a dar clic donde dice cargar plantilla. Nos dice el sistema que seleccionemos la nómina sobre la cual vamos a trabajar. Vamos a seleccionar la última que creamos en este caso. Y adicional el sistema nos pregunta si es para el mismo empleado o si va a ser para un empleado diferente. ¿Cuál es la diferencia? Si le decimos que es para el mismo empleado, el sistema va a cargar también el nombre de la persona. Si le decimos que es para otro empleado, ¿en qué caso se puede dar? Digamos que sean cargos similares y no hayan comisiones o la mayoría de información sea igual. Entonces en ese caso le decimos que no va a ser para el mismo empleado. O si es para el mismo empleado, simplemente le decimos que sí y le damos cargar. Automáticamente me va a cargar toda la información que tenía la nómina anterior. Vemos que los datos son los mismos. Las horas extras también son las mismas. Los valores de vengado son los mismos. Y las deducciones también son las mismas. Ya que debo hacer acá, simplemente hacer las modificaciones correspondientes. Debemos modificar la fecha de pago de la nómina. La fecha de ingreso sigue siendo la misma porque la fecha de ingreso del empleado no va a cambiar. Sí cambiaría la fecha de la nómina, la fecha de inicio de la nómina y la fecha de fin de la nómina. La cantidad de días del tiempo laborado, como les digo, eso se va a calcular de manera automática. El tipo de nómina, el periodo de la nómina es igual. El valor de vengado y el auxilio de transporte, en este caso puede cambiar. O puede ser igual, dependiendo pues los días que haya laborado, si existe alguna incapacidad. Tenemos el tema de las horas extras. Esta nómina fue creada con base a esto, ¿cierto? Que ya es una nómina diferente y tiene algunos valores adicionales. Y hay algunos valores que no tiene en el momento. Entonces acá podemos modificar la hora de las horas extras, o podemos eliminar las que no corresponden. En este caso vamos a modificar la fecha. La hora fue la misma, fue de 6 a 10, pero fue en un día diferente. Entonces en ese caso simplemente modificamos la hora y eliminamos los ítems que no corresponden. Acá bonificaciones, y en este caso no tiene bonificaciones, se las retiramos. Si no tiene comisión, se la retiramos. Si la comisión es igual, simplemente se la dejamos. Acá cambia el valor de deducción de salud y de pensión, porque en la nómina anterior teníamos unas comisiones adicionales que hacían parte del salario. Y como bien sabemos, el tema de el porcentaje de deducción en salud y en pensión es un porcentaje de acuerdo a la nómina que se genere en ese momento. El porcentaje es el mismo, pero cambias el valor. Si tenemos que agregar algún valor adicional, lo agregamos. La libranza continúa igual. El valor del embargo es igual y simplemente acá le daríamos grabar nómina. Le damos volver a la lista y ya vamos a ver
nuevamente los valores que hay creados y las nóminas que se crearon para ese tercero y todos los terceros que hayan en ese momento. Este es el proceso de nómina electrónica y cómo funcionaría dentro de Arrendasoft. Ya, digamos, habilitamos el tema de las preguntas, si tienen alguna pregunta como tal. Muchas gracias, Wilder, por tu presentación. Recordarles a todos que esta grabación del webinar se las vamos a compartir. Si de pronto tienen un correo al que desean que se las reenviemos, pues se las compartiremos al correo que aparece en nuestros registros. En caso contrario, si quieren, nos pueden poner en el chat y allí nosotros se los estaremos también enviando. Abrimos el espacio de preguntas. Quien tenga una inquietud puede levantar la manito en el Zoom o escribir en el chat. Ahora en el chat nos preguntaban para una empresa, una inmobiliaria que tiene 5 empleados, la fecha sería para iniciar el 1 de diciembre. Nos consultan que en la empresa donde se labora se cuentan con 10 empleados. La fecha con la que se iniciaría sería el 1 de diciembre, perdón. Nos consulta si se puede iniciar desde ya. No sé, Luisa, Juan Pablo y Wilder. Sí, en este caso, cuando se habla de las fechas límites de inicio, ¿cierto? Cuando habla de la fecha máxima, entonces no habría ningún inconveniente en que se inicie antes del proceso. Cuando habla de la fecha máxima, es la fecha máxima en que debería iniciar por ley, ¿cierto? Si de ahí yo quiero iniciar antes, no habría ningún problema. Perfecto. Gracias, Wilder. Si tienen alguna otra inquietud. Nos preguntan que cuánto cuesta la integración de nómina electrónica. Bueno, la integración de nómina electrónica actualmente con Arrendasoft tiene un costo de 67.000 pesos, 67.500 pesos y se paga por documento generado dentro del sistema. Cada documento tiene un costo de 300 pesos, pero existe la posibilidad de adquirir a una de nuestras bolsas de transacciones, que le va a permitir disminuir ese valor individual de cada documento emitido. Entendemos por documento la nómina y la nómina de ajuste. ¿Ese valor, Luisa, inicial es un valor fijo o es un valor recurrente? Es un valor recurrente anual. Ok, gracias. Comenzar desde el 1 de septiembre. Ahí estaríamos más pendientes de que la DIAN pues ya termine los procesos de habilitación para los proveedores y efectivamente pues las fechas para la empresa que tiene 250 empleados hacia arriba deben empezar el 1 de septiembre con la emisión de la nómina electrónica. Buenos días. Sí, tengo Buenos una días. pregunta. ¿Dónde quedan guardados los documentos que se emiten? Los de la nómina electrónica, ¿los puedo visualizar en cualquier momento? ¿Son accesibles? Sí, de hecho, como funciona el mismo proceso con la facturación electrónica, los documentos se envían directamente a la DIAN y adicional a eso a la persona o al empleado le va a llegar un correo electrónico donde se le envía el archivo PDF y el archivo XML como lo requiere la norma. Nos consultan en el chat si se puede emitir nómina electrónica sin tener facturación electrónica. No, de hecho es... Ay, dale, qué pena, Luis. No, dale. Bueno, según la resolución, no se puede emitir nómina electrónica sin tener facturación electrónica. Es un requerimiento expresamente editado en la norma emitida por la DIAN. Muchas gracias. No sé si tienen alguna otra inquietud. Hay varios correos que nos están compartiendo. A todos ellos les enviaremos la presentación y las memorias de este webinar. Buenos días, hago una pregunta. Muy buenos días, adelante. Es decir que se hace un solo pago anualizado para la implementación, ¿sí entiendo bien, Luisa?
y Sí, posterior cada documento me llega una factura después, según de los documentos que haya usado en ese mes, porque la factura, según lo que nos decías en el principio, tenemos 10 días posteriores para enviarla, ¿cierto? A la DIAN. Después, entonces, ustedes nos envían una factura por los documentos que usamos en ese mes. O es una bolsa, o cuando dices que es una bolsa y se va descontando, o sea, son las dos posibilidades. bueno, la nómina electrónica tiene un costo de 67.500 pesos anuales. Ese pago es recurrente. Cuando se adquiere la nómina electrónica sin una bolsa, se les va a cobrar por consumo, cada documento a 300 pesos. Esa factura que nosotros le vamos a enviar a ustedes se cobra mes vencido. Es decir, ustedes emiten los primeros 10 días del mes y cuando ya se tenga un consolidado de todos los documentos que han consumido dentro del sistema, el equipo de facturación de Arrendazó les emite una factura para que ustedes puedan cancelar todos los documentos que hayan consumido, ya sean notas de ajuste o la generación de la nómina, teniendo en cuenta que una nómina es para cada empleador, para cada trabajador. Gracias, Luisa. Nos consultan si se puede realizar la habilitación y esperar hacer los envíos a la DIAN en la fecha que corresponde. Si alguien quiere, por ejemplo, habilitarse en septiembre, pero esperar hasta diciembre que le toca para empezar a hacer los envíos. Sí, en ese caso no habría ningún problema siempre y cuando la empresa tenga plazo disponible para hacer los envíos. Digamos, habilitarlo antes es, digámoslo de cierta forma, adelantar trabajo. Y ya simplemente en el momento que vayan a empezar a emitir los documentos es empezar a generarlos desde el sistema. Ok, perfecto. Nos preguntan que la habilitación e implementación de este módulo, ¿cuándo se haría? Ya se realizó el pago por facturación y nómina, pero el de nómina aún no está habilitado. Bueno, estamos a la espera ante todo de la DIAN. Los proveedores tecnológicos actualmente se están habilitando en el portal de la DIAN y hay unas fechas de retraso. Por eso, como les comentaba pues en mi presentación, lo más probable, más no es seguro, la DIAN de pronto puede ampliar las fechas, pero estamos a la espera como tal de que el proveedor tecnológico de nosotros ya cuente con la habilitación ante la DIAN para iniciar con nómina electrónica. Es correcto. Igual una vez que ya el proveedor esté a punto con la DIAN, recuerden que nosotros trabajamos con Nova, la idea es que de nuestro equipo de soporte e implementación se estarán comunicando con cada uno de ustedes para programar esos procesos de habilitación, tal cual como se hizo con el tema de facturación electrónica, que con cada uno, con base a las fechas, se estipuló una pequeña reunión donde se les explica y se les acompaña durante todo el proceso. Buenos días. ¿Se pueden incluir paulatinamente los empleados o una vez se habilite la nómina electrónica se tienen que subir todos los empleados? Ejemplo, si son menos de 10 empleados, ¿se puede ir incluyendo de a 2 por mes o algo así? Ahí de pronto si nos pueden aclarar la pregunta es, si la empresa tiene 10 empleados a partir de la fecha que empiecen a tener como límite, tienen que reportar los 10 empleados como tal, ¿sí? Y puedes estar cargándola, pero en los 10 primeros días la de cada empleado, pero por ley, digamos, después del 10º día ya tendrías que tener a todos tus empleados allí cargados. En Arrendazó, Wilder, no sé, se puede hacer paulatinamente y después enviar todos. Sí, en ese caso se guardarían como borrador. Y ya después Ok, cuando se vaya acercando los días se envían los documentos. ok. No sé si con eso Perdón, hago respondemos una la pregunta. inquietud. Sí, adelante. El módulo de nómina veo que está quedando dentro del área contable, es decir, que ahí quedaría registrada pues todos estos diferentes conceptos en contabilidad también, ¿cierto? Como para Inicialmente, confirmar si se lo entendí bien, no sé si... ok. Inicialmente esto solamente va a funcionar como el envío de los documentos ante la DIAN, ¿cierto? Dentro de los primeros días de implementación o los primeros meses solamente se va a almacenar de esta manera.
Ya con el equipo de desarrollo, dependiendo pues con base a las solicitudes de mejora de los clientes, se puede ir pensando en que se implemente la contabilidad también desde la nómina. Que para las horas extras se vaya para esta cuenta, para los devengados para esta cuenta. Entonces ya se pensaría pues con base a las solicitudes de mejora de los clientes, ¿cierto? Que igual la idea es cuando se implemente un módulo, no es simplemente decir va a quedar de esta manera, sino que igual la razón de ser de nosotros son los clientes, ¿cierto? Y a medida que los clientes nos vayan haciendo solicitudes, pues vamos a ir pudiendo mejorar el software día a día. Ah, bueno, ok. O sea, igual hay que ingresar por el módulo contable y hacer el registro manual. Pues Por el momento, sí. De normalmente, como momento se sí. hace. Ah, ya. Ya más adelante estaríamos revisando esa alternativa de que tenga vinculación con los temas contables y que de entrada ya se puedan predefinir, así como lo hacemos con los otros conceptos en Arrendazo y que ya les quede registrado allá. Gracias. Por aquí Nos hay otra preguntan, pregunta. sí, dicen que se puede usar desde el 1 de septiembre, se puede hacer nómina desde Arrendazo, pero al preguntar por la habilitación por el módulo, Luisa dice que hay que esperar a la DIAN. En ese orden de ideas, ¿tocaría mejor esperar al 1 de diciembre o realmente sí se puede usar desde septiembre sin tener que enviar a la DIAN? En Bueno, ese caso, dale Luis. no, continúa Wilder. Dale. Ok, en ese caso se pueden ir guardando los documentos como borrador. Simplemente en el momento que la DIAN lo habilite, dependiendo las fechas, se podrán o no se podrán enviar los documentos. O en ese caso tocaría cambiarle la fecha de generación. Pero inicialmente, como pasaba con facturación electrónica, actualmente no se pueden enviar documentos con más de 10 días, ¿cierto? Pero inicialmente, por lo general, como es un proceso que todavía tiene fallas o falencias por parte de la DIAN, supongo que no habría ningún inconveniente, simplemente cambiarle la fecha, ¿cierto? Cambiarle la fecha y enviarla directamente a la DIAN. Además, hay que tener en cuenta que la DIAN en estos momentos está en proceso de habilitación con los proveedores. O sea, no es una falla de pronto de Arrendasoft, sino que la DIAN está presentando lentitud en el proceso al momento de habilitar. La DIAN sí sacó una resolución en la cual indica que a partir del 18 de agosto todas las empresas deberían estar habilitándose en nómina electrónica, pero la realidad es otra. Actualmente los proveedores se están habilitando. Esperamos que los próximos días la DIAN pueda sacar un comunicado en el cual nos indique o nos avale que sí, ya efectivamente el proveedor está habilitado. Allí también es muy importante entender que esas fechas que ponen de manera gradual también lo hacen considerando el tema de la cantidad de tráfico que va a tener el portal de la DIAN, ¿sí? Y por eso lo hacen de una manera paulatina, para que pronto no vaya a colapsar, ¿sí? Ya desde Arrendazo, pues nosotros en el momento que lancemos con la actualización de nómina, este estaría disponible para los clientes que tienen el pago con nosotros y se podría hacer el registro, pero más bien no el envío todavía hasta que se haga el proceso de habilitación, porque en realidad se requiere ese proceso para poder avanzar ante la DIAN. Entonces, si tienen alguna otra inquietud, pueden levantar también la mano o escribirnos en el chat. Bueno, yo creo que no tenemos más inquietudes. A todos, muchísimas gracias por participar de nuestro webinar. Les estaremos enviando la grabación. Los correos que nos han puesto en el chat también les incluiremos en la lista para que les llegue. Y nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias a todos por la participación y por su tiempo. Muchas gracias. Gracias. Un feliz día para todos. Hasta luego.